Buen día, licenciado. Un gusto saludarla. Mi nombre es Alejandro López, estudiante de la carrera de Ciencias Jurídicas en la modalidad virtual. Bueno, este día hablaremos acerca de las obligaciones o contratos bilaterales y unilaterales. Hablaremos de la clasificación de las obligaciones o contratos, ¿verdad? Bilaterales y unilaterales, ya que en esencia los contratos bilaterales son aquellos que establecen obligaciones recíprocas, es decir, las dos partes contratantes tienen obligaciones frente a la otra recíprocas, es decir, las dos partes contratantes tienen obligaciones frente a la otra. En cambio, los contratos unilaterales son aquellos en los que la obligación o las obligaciones derivadas del contrato son para uno solo de los contratantes, sin que la otra parte resulte obligada, ni con el deber de realizar ningún tipo de prestación. Por otra parte, los contratos bilaterales también son llamados contratos sinalagmáticos. Es importante tener en cuenta estos conceptos para nuestro lenguaje jurídico, ¿verdad? Entonces, un contrato bilateral será aquel en que las dos partes estén obligadas, como por ejemplo una compraventa. Uno está obligado a entregar la cosa y el otro está obligado ¿a qué? A pagar un precio. Otro ejemplo, un contrato de arrendamiento. Uno está obligado a conceder el uso, ¿verdad? De goce, y el otro a pagar la renta. También un contrato de hospedaje, podemos decir, uno está obligado a brindar este servicio con todo lo que implica, ¿verdad? Y el otro está obligado a pagar una prestación económica por hospedarse. Con los contratos unilaterales, un ejemplo de un contrato unilateral, y es el más claro, sería una donación. ¿Por qué? Porque solo un donante asume la obligación de desprenderse de la propiedad de cierto bien. Y en cambio, el donatario no tiene obligaciones alguna, simplemente tiene el derecho de recibir aquel bien que le fue donado en su, en su propiedad de manera gratuita, y no debemos confundir, por ejemplo, el contrato de comodato o prestación o préstamo de uso, como se dice, como un contrato unilateral, porque lo, lo que es ya del contrato de comodato es bilateral, porque el comodante se obliga a prestar una cosa o conceder el uso de una cosa, pero el comodatario que recibe cosa prestada sí tiene la obligación de devolverla al terminar la vigencia del acuerdo de voluntad. Por lo tanto, un contrato de comodato sería un contrato bilateral, porque los dos están obligados, pero sería un contrato de naturaleza gratuita, porque solo el comodante resiente una carga patrimonial o económica, y el otro, el comodatario, no sufre un menoscabo económico. Por tanto, es importante no confundir las clasificaciones de unilateral y bilateral, con gratuito y honoroso también. Para terminar, también no confundir un contrato unilateral con un acto unilateral. Un contrato, como su nombre lo dice, es un acuerdo de dos voluntades. Entonces, el contrato unilateral nace con el acuerdo de dos voluntades, pero de acuerdo a esas voluntades unidas, solo nacen obligaciones para una de las partes.
Y el acto jurídico unilateral es aquel que nace con la voluntad de una sola parte, una sola persona, como por ejemplo el testamento, ¿verdad? Entonces, es importante que pongamos especial atención y no confundir un acto jurídico unilateral que requiere la voluntad de una sola persona. Para existir un contrato unilateral en la cual sí precisa o requiere de dos voluntades que se encuentren, pero para que de acuerdo con esos dos contratantes únicamente una de ellas o uno de ellos quede obligado. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.